Hola, soy Michael. Tengo 16 años y voy a la preparatoria en un pequeño pueblo de Ohio. Mi vida cambió mucho cuando mi mamá se volvió a casar el año pasado. Al principio, tenía esperanza de tener un padrastro. Pensaba que podría ser bueno tener una figura masculina en casa, pero me equivoqué. Al principio, mi padrastro, Richard, parecía estar bien. Nos llevaba a comer helado y preguntaba sobre mi día en la escuela. Pero las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Empecé a escuchar lo que decía de mí a mi mamá cuando pensaba que no lo escuchaba. Decía cosas como, ¿crees que Michael pasa mucho tiempo con sus amigos? Tal vez deberíamos limitar su vida social. Un día, lo escuché hablando con mi mamá en la cocina. Dijo, me preocupa el rendimiento de Michael. Tal vez deberíamos poner reglas más estrictas sobre su estudio. El problema era que mis calificaciones estaban bien. Siempre era un estudiante promedio con B, pero Richard actuaba como si estuviera suspendiendo todas las materias. Intenté hablar con mi mamá sobre eso, pero ella lo desestimó. Dijo, Richard solo está tratando de ayudar, le importa tu futuro. Las cosas empeoraron cuando Richard me ofreció un trabajo a medio tiempo en su empresa. Al principio, pensé que era una gran oportunidad para ganar dinero y obtener algo de experiencia laboral. Además, pensaba que podría ayudarme a conectarme con él. Durante las primeras semanas, todo estaba bien. Estaba archivando papeles y contestando teléfonos. No era emocionante, pero era un trabajo. Luego, un día, Richard me llamó a su oficina. Michael, necesitamos hablar sobre tu desempeño, dijo, luciendo serio. Estaba confundido. Pensaba que lo estaba haciendo bien. Richard negó con la cabeza. Me temo que no. Ha habido problemas graves con tu trabajo. Voy a tener que despedirte. Me quedé en shock. ¿Qué problemas?, pregunté. Nadie me dijo nada sobre problemas con mi trabajo. Richard me miró con una actitud arrogante. Ese es parte del problema. No has estado prestando atención. Dijo que no podía seguir teniéndome si no iba a tomarlo en serio. Salí de su oficina aturdido. Sabía que estaba mintiendo. Había estado haciendo bien mi trabajo, pero ahora no tenía forma de probarlo, y ya no tenía empleo. Cuando llegué a casa, le conté a mi mamá en la cocina. Mamá, Richard me despidió hoy, dije, tratando de mantener la calma. Ella se sorprendió. ¿Qué? ¿Por qué? Antes de que pudiera contestar, Richard entró. Oh, cariño, siento que tengas que enterarte de esto así, dijo, poniéndole el brazo alrededor a mi mamá. Richard empezó a hablar primero. Michael simplemente no está hecho para el trabajo de oficina. Es mejor que se concentre en sus estudios por ahora. No lo podía creer. Ya estaba distorsionando la historia, haciéndolo parecer como si me estuviera ayudando. Lo peor era que mi mamá estaba de acuerdo con él, creyendo cada palabra. Mientras los miraba, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de perder un trabajo. Richard había encontrado la forma de poner una barrera entre mi mamá y yo, y no sabía cómo solucionarlo. Después de ser despedido de la empresa de Richard, supe que tenía que tomar control de mi futuro. Ya no podía depender de mi mamá ni de Richard. Así que me concentré en mis estudios y comencé a buscar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Trabajé turnos en el diner local. Cortaba césped e incluso empecé a dar tutorías a niños más pequeños en matemáticas. No era glamoroso, pero cada dólar que ganaba se sentía como una victoria contra los intentos de Richard por frenarme. Cuando llegó el momento de postularme a universidades, no pedí ayuda a mi mamá ni a Richard. Pasé horas en la biblioteca de la escuela investigando becas y llenando solicitudes. Valió la pena cuando fui aceptado en la universidad estatal con una beca parcial. El día que le conté a mi mamá, esperaba que se sintiera orgullosa, pero en lugar de eso, parecía preocupada. Oh, cariño, está tan lejos. ¿Estás seguro de que quieres ir allí? Pude escuchar la influencia de Richard en sus palabras. Mamá, es una gran oportunidad. Ya encontré cómo pagarla, dije. Ella frunció el ceño, pero Richard dijo que te ayudaría a ingresar al colegio comunitario aquí. ¿No sería más fácil? Tratando de mantener la calma, respondí, te agradezco eso, pero quiero hacerlo por mi cuenta. A medida que me preparaba para ir a la universidad, mi relación con mi mamá empeoró. Cada conversación parecía volver a las opiniones y preocupaciones de Richard. Me dolía, pero sabía que tenía que concentrarme en mi futuro. La universidad fue difícil. Trabajé en 2 trabajos de medio tiempo mientras tomaba clases a tiempo completo. Hubo noches en las que estaba tan cansado que me preguntaba si valía la pena, pero luego recordaba la cara arrogante de Richard cuando me despidió y encontraba la fuerza para seguir adelante. No regresé mucho a casa durante esos 4 años. Cada visita se sentía más incómoda que la anterior. Mi mamá intentaba mejorar las cosas, pero Richard siempre estaba allí, recordándome por qué me había ido. Finalmente, llegó el día de graduación. Al ponerme mi toga y birrete, me sentí orgulloso.
Lo había logrado por mi cuenta. Miré a mi alrededor en busca de mi mamá y la vi. Parecía incómoda, y Richard estaba junto a ella, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Después de la ceremonia, se acercaron. «Felicidades, hijo», dijo Richard en voz alta, dándome una palmada en la espalda. «Siempre supe que lo tenías», dijo Richard, dándome otra palmada. Me tensé ante su toque. «Gracias», respondí fríamente. Richard continuó, hablando lo suficientemente alto para que otros lo escucharan. «Creo que ya es hora de que discutamos sobre el reembolso de tu matrícula. Después de todo, tu madre y yo hemos hecho una gran inversión en tu futuro». Lo miré, atónito. «¿De qué hablas? Yo pagué esto por mí mismo». Richard se rió como si estuviera bromeando. «Vamos, no seamos ingratos. Todos sabemos lo caro que es la universidad hoy en día». Pude ver a mis compañeros y sus familias mirándonos, confundidos y con simpatía. Mi mamá parecía avergonzada. En ese momento, quise exponer a Richard por el mentiroso que era, pero me quedé callado. No era el momento ni el lugar. En su lugar, me giré hacia mi mamá. «Gracias por venir», le dije, dándole un abrazo rápido antes de alejarme. Cuando me uní a mis amigos para las fotos, mi mente no dejaba de correr. Richard había revelado su verdadera naturaleza frente a todos. Ahora, necesitaba pensar en mi siguiente paso. No iba a dejar que se saliera con la suya. Al día siguiente de la graduación, comencé mi investigación. Contacté a personas con las que había trabajado en la empresa de Richard, personas que realmente no conocía bien. Para mi sorpresa, muchos estaban dispuestos a hablar. «No puedo creer cómo te trató», dijo Sara, la recepcionista, «pero después de lo que me pasó a mí, tal vez no debería sorprenderme». «¿Qué pasó?», pregunté. La historia de Sara era sorprendentemente parecida a la mía. Richard la había despedido después de que cuestionara algunas entradas extrañas en los registros financieros de la empresa. Dijo que era una metiche y que no era mi lugar hacer preguntas, explicó. A medida que hablaba con más exempleados, comenzaba a formarse un patrón. Richard parecía deshacerse de cualquiera que hiciera demasiadas preguntas sobre las finanzas de la empresa. Era el momento de investigar más a fondo. Concerté una cita con un abogado, explicándole todo lo que sabía hasta ese momento. «Sé que no tenemos mucho, pero debe haber algo que podamos hacer, ¿verdad?», pregunté. La abogada, una mujer de carácter firme llamada Miss Chen, escuchó atentamente. «De hecho», dijo cuando terminé, «puede que haya algo. Si conseguimos acceso a los registros financieros de la empresa, podríamos probar actividades fraudulentas». «¿Pero cómo?», pregunté. «Richard no va a entregarlos fácilmente». Miss Chen sonrió. «No, pero recuerda que tu madre es su esposa. Dependiendo de cómo haya establecido el negocio, ella podría tener derechos legales sobre esa información». Era una posibilidad remota, pero era algo. Durante los meses siguientes, trabajé arduamente para recopilar declaraciones de antiguos empleados y armar una línea de tiempo sobre las actividades sospechosas de Richard. Un avance importante llegó cuando volví a contactar con Tom, el antiguo contador de la empresa. «Siempre supe que algo no estaba bien», me confesó, «pero Richard tenía una forma de hacerte dudar de ti mismo». Cuando expresaba mis preocupaciones, Richard se reía y me decía que estaba sobrepensando las cosas. Tom, el ex contador, había guardado copias de los documentos financieros por si acaso. Al revisarlos, quedó claro que Richard había estado robando a la empresa durante años, disfrazándolo como gastos de negocio. Con esta evidencia, me reuní con mi abogada, Miss Chen. Ella revisó los documentos y dijo: «Esto está bien, puede que tengamos suficiente para presentar una demanda». Vacilé. «¿Una demanda? ¿Es realmente necesario?». Miss Chen me miró seriamente. «Lo que Richard ha hecho no solo está mal, es ilegal. Ha robado dinero, manipulado a las personas y creado un ambiente de trabajo tóxico. Necesita rendir cuentas». Pensé en todo lo que Richard había hecho para dañar a las personas, especialmente cómo se había interpuesto entre mi madre y yo. Asentí. «Está bien, hagámoslo». El día que presentamos la demanda, todo cambió. Richard intentó restarle importancia diciendo que yo solo era un ex empleado molesto, pero a medida que salieron más detalles, su valentía se desvaneció. Los ex empleados salieron a contar sus historias, y los medios comenzaron a retratar a Richard como un tirano de pueblo pequeño. Cada nueva revelación lo hundía más en problemas. El juicio se alargó durante meses. Los abogados de Richard intentaron desacreditarme a mí y a los demás testigos, pero la evidencia era demasiado fuerte. Finalmente, el juez falló a nuestro favor. El señor Richard Thompson deberá pagar la restitución a todas las partes afectadas y enfrentar cargos criminales por malversación y fraude. La sala del tribunal estalló en aplausos, y yo me quedé allí atónito.
Habíamos ganado. Richard iba a enfrentar las consecuencias. Fuera del tribunal, los reporteros se abalanzaron sobre mí. Uno preguntó, ¿cómo se siente al exponer los crímenes de su padrastro? Respiré hondo y dije, esto nunca fue sobre venganza. Se trata de hacer lo que es correcto. Espero que este caso envíe un mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar quién sea. Noté que mi madre estaba parada a un lado, luciendo cansada. Me acerqué a ella. Lo siento mucho, Michael, dijo, con la voz quebrada. Debí haberte creído. Debí haber visto lo que estaba pasando. La abracé fuerte. Está bien, mamá, ya terminó. En las semanas que siguieron, pensé en otros jóvenes en situaciones como la mía. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Utilicé parte del dinero del acuerdo para iniciar una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia legal y apoyo a adolescentes que enfrentan situaciones familiares difíciles. No es un trabajo fácil, pero cada vez que ayudamos a alguien, siento que estamos convirtiendo mis luchas en algo bueno. En cuanto a Richard, lo último que supe es que estaba en una prisión de mínima seguridad. A veces pienso en visitarlo, pero no estoy seguro de que esté listo para eso. Lo que sí estoy listo es para el futuro. Por primera vez en años, siento que puedo respirar tranquilo. Mientras cerraba otro caso en la organización sin fines de lucro, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. La organización había crecido más allá de mis sueños más salvajes, ayudando a cientos de adolescentes a lidiar con situaciones familiares difíciles. Una tarde, recibí una llamada inesperada de mi madre. Michael, dijo, su voz temblorosa, Richard será liberado la próxima semana. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, estoy asustada, admitió, pero quiero que sepas primero, estoy solicitando el divorcio. Sentí una mezcla de alivio y preocupación. ¿Necesitas ayuda? No, cariño, yo me encargaré de esto. Solo quería agradecerte por haber sido valiente al enfrentarlo cuando yo no pude. Después de colgar, me senté en mi oficina, procesando todo. Sentí que el último capítulo de un libro largo y difícil se estaba cerrando. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Sara, mi primera aliada en el caso contra Richard, ahora mi subdirectora. ¿Todo bien, jefe?, preguntó, notando mi expresión. Sonreí y luego me dirigí a mis espectadores. Esa es el final de nuestra historia. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Alguna vez enfrentaron una situación en la que al ponerse de pie contra algo malo no solo cambiaron sus vidas, sino que también los llevó a encontrar su propósito? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia los conmovió, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a traer más historias como esta a la luz.